toda una polémica en los últimos tiempos sobre el tema migratorio y sobre las expulsiones. ¿Por qué hay tanta polémica? Bueno, porque resulta, primero, que no hay cifras sobre inmigración claras. Y hubo toda una diferencia en cuanto a las cifras acerca de si son los avistamientos, o hay otro tipo de número de personas que ingresan por los llamados pasos no habilitados. Lo cierto es que no se entiende y no hay cifras comparables, y eso es lo peor de todo esto. Cuando en un país los números, las cuentas comienzan a discutirse, es que hay un deterioro de la institucionalidad enorme. En algunos países, por ejemplo, se discute cuánto es la inflación, cuánto es la cesantía, a cuánto. Entonces, cuando se empiezan a discutir este tipo de cosas es muy, muy grave. Y esto es lo que ha ocurrido en materia de inmigración. Y lo segundo que ha pasado es que no hay datos, o por lo menos no hay expulsiones. ¿Por qué? Están las reconducciones y las expulsiones. ¿Por qué? Básicamente porque este gobierno decidió no hacer expulsiones vía aérea. Eso lo decidió, fue una política y ahora la está retomando, reconociendo que esto fue un error, porque si no, no lo retomaría. El primer vuelo a Venezuela fracasó, porque no se cumplieron con todos los requisitos que exigía Venezuela, papeles, burocracia, no se cumplió. Y hubo toda una polémica al interior del gobierno porque una cosa dijo Carolina Toá, después otra cosa dijo Monsalve, después dijo otra cosa el director de Inmigración Steyer, o sea, todas versiones distintas. ¿Qué ha pasado ahora? Que resulta que, como están detenidos a la espera de ser expulsados y la detención tiene un plazo máximo, 4 de los 12 ciudadanos venezolanos con orden de expulsión administrativa que estaban detenidos en cuarteles de la Policía de Investigaciones quedaron en libertad. ¿Por qué? Porque sus abogados presentaron recursos de amparo. Y resulta que presentaron los recursos de amparo y los ganaron. Y por lo tanto quedaron en libertad porque hay un plazo máximo de detención. Claro, estos recursos de amparo incorporan una orden de no innovar, que significa, muy en simple, que nada de su realidad puede cambiar hasta que se resuelva el recurso de amparo y por lo tanto no pueden ser expulsados, ¿no? Hasta que eso se resuelva, y todo indica que va a ser de manera positiva para ellos. Pero esto no es todo, porque además hay que decir que todo esto que ha sucedido, además de las cifras que no calzan o que no se sabe cuáles son las que efectivamente se están tomando en consideración para las políticas públicas que se hacen en torno a este tema, pasa que también el Ejecutivo se enreda. Tú mencionabas recién lo que sucedió la semana pasada con estas mismas personas, porque no son nuevas, no son otras personas, son las mismas que debieron haber sido expulsadas la semana pasada y que no se pudo por ese problema que se vio, que se intentó explicar de parte del Ejecutivo con la Dirección Aeronáutica allá en Venezuela. Pues resulta que ayer de nuevo hubo 2 versiones respecto de lo que sucedía, y no de cualquier autoridad. Primero, una primera versión, valga la redundancia, del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en un canal de televisión en donde dice que estas personas han sido expulsadas, y luego una aclaración de la ministra vocera, la portavoz del gobierno, Camila Vallejo, respecto de que no habían sido todas esas personas, sino que solamente las 4 que estaban en esa condición. Ahora, digamos que el número tampoco es mucho mayor, eran 12 en total, y se entiende que ayer fueron 4, el día de hoy 4, y las otras 4 que estamos mencionando, que son las que han apelado o presentado su recurso de protección. Recordemos que el recurso de amparo, en realidad. El recurso de amparo es un recurso de rápida tramitación, veloz tramitación, se puede presentar incluso sin abogado. Usted mismo, si está detenido, por presentar el recurso, y le tienen que facilitar los que lo han detenido para que lo presente. O sea, es fácil y por lo tanto, y se ve velozmente. Pero además hay otro asunto en esto de la inmigración. ¿Qué es lo que es el volanteo? ¿Qué es lo que es el volanteo? Ese asunto de andar tirando volantes, entregando volantes en las calles. A veces se promueve un pequeño restaurante, a veces se promueve la venta de algo, el volanteo. No, pero es que ahora los volanteos lo hacen los abogados. Está lleno de abogados, lleno el país. Es una marea. Algunos dirán una invasión de abogados. Y son abogados que estudiaron en cualquier parte, en cualquier universidad, con distintos niveles de exigencia. Algunos saben poquitito, pero lo suficiente como para hacer algo, cualquier cosa. Incluso para lograr algún nivel de sobrevivencia, utilizando cualquier recurso legal. Son abogados que sobreviven. Entonces están los llamados abogados migratorios. Y andan, y usted va al centro, vaya al centro de Santiago, en San Antonio 580, hay una fila de extranjeros, y antes hay una serie de señores diciendo abogados migratorios, volanteando. ¿Qué trámites viene a ser? La primera consulta es gratis.
y ahí están los abogados revoloteando como aves carroñeras, porque esa es la verdad, como aves carroñeras, revoloteando alrededor de los migrantes que están haciendo fila, ofreciendo sus servicios, presentando recursos de protección y ganando plata, de poquitito, pero como los recursos de protección son recursos tipo al final del día, o sea, ya están hechos, usted le llena el nombre, hechos en un computador, es muy fácil, van ganando platita con estos migrantes desesperados. ¿Y por qué? Porque hay un montón de trámites que se tienen que hacer y ahí están ellos presentando los recursos de protección para los migrantes y para estas personas detenidas, abogados siempre disponibles por poquita plata para los recursos de amparo. Vamos a intentar explicar qué fue lo que sucedió con estas versiones encontradas, lo que se espera que suceda en los próximos días y si esto efectivamente se va a convertir en una política pública que permita efectivamente ejecutar estas expulsiones, con Daniela Ruiz Tagle, que tuvo que además hacer las preguntas en la jornada de ayer ahí en La Moneda. Hola Daniela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, fue una jornada intensa el día de ayer acá en el Palacio de la Moneda. Estamos hablando de este fallido vuelo que debió ejecutarse la semana pasada y que finalmente no se logró. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela no otorgó el permiso necesario para que finalmente este vuelo pudiese realizarse con 60 personas venezolanas que tenían orden judicial, orden de expulsión u orden administrativa. ¿Cuál es la diferencia entre ambas órdenes de expulsiones? La primera es la que tenía mayor cantidad de personas. Eran más de 30 personas que se encuentran en recintos penitenciarios y que iban a ser trasladadas a la base aérea e iban a ser expulsadas. Pero el grupo delicado, que era minoritario, eran 12 personas, son las personas que tienen orden de expulsión administrativa. Ellos tenían un plazo, 5 días para finalmente ser expulsados de nuestro país, algo que si no ocurría iban a quedar en libertad. Estas personas, precisaron desde el Ejecutivo, no necesariamente pudiesen haber cometido algún tipo de delito, sino que se encontraban detenidas por haber ingresado a nuestro país por un paso irregular. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de ayer? El día de ayer finalmente se informó que fueron 4 las personas que quedaron en libertad. Ustedes los mencionaban a propósito de estos recursos de amparo. La Corte dictó no innovar, orden de no innovar, y es por ello que la Policía de Investigaciones quedó imposibilitada de mantener detenidas a estas personas y tuvo que liberarlas. Es decir, 4 de estas personas, de las 12, quedaron en libertad. 4 ya salieron de nuestro país vía vuelo comercial y se espera que entre hoy y mañana salgan expulsados de nuestro país otras 4 personas. Hay un plazo que es determinado. Ya el día de ayer venció el plazo para el grupo que estuvimos mencionando, pero el día de hoy o mañana vence el plazo para las otras 4 personas porque fueron detenidas posteriormente. Ese fue un tema que tampoco se pudo explicar bien desde el Ejecutivo. Se dijo que había una normativa que habilitaba esto. Lo cierto es que es porque los habían detenido después. ¿Qué es lo que pasó el día de ayer? El día de ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en conversación con Mega a las 11 de la mañana con 30 minutos aproximadamente, confirmaba la expulsión de personas que estaban con orden de expulsión administrativa. Después le preguntamos a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Este fue el momento que se vivió el día de ayer. Las expulsiones administrativas, como le digo, están a la espera de poder reagendar los vuelos y en torno a eso se ha estado trabajando y esperamos que sea lo antes posible. ¿Todavía no salen? ¿Se cumplió el plazo? ¿Todavía no salen? Efectivamente. Es que hoy día el subsecretario Manuel Monsalve dijo que sí habían salido del país, que habían sido expulsados vía vuelo comercial. Las expulsiones judiciales se están concretando y estamos a la espera de poder continuar con las expulsiones administrativas. Una especie de confusión de conceptos en relación a la expulsión administrativa, que era a la que nosotros nos estábamos refiriendo, y la expulsión judicial, que son estas personas con orden que ya se encuentran en centros penitenciarios y que por ende no se corre el riesgo de que queden en libertad en caso de que se cumplan los 5 días. Después, minutos después, cuando finalizó la vocería, ya la ministra Camila Vallejo, con cifra en mano, salió a explicar lo que se le estaba preguntando.
puede mantener detenidas esas personas, procederían la expulsión a través de vuelos comerciales durante los próximos días de esta semana. Bueno, es lamentable la consecuencia. Nosotros consideramos estas expulsiones la semana pasada, ya todos supieron lo que sucedió, pero la idea es que este tipo de situaciones no vuelva a pasar y por eso es tan importante las conversaciones que se están sosteniendo con Cancillería. Esto se da en medio de cuestionamientos a la ministra Camila Vallejo, vocera de gobierno, por parte de sectores del socialismo democrático, que han señalado que ella ha dejado expuesta a la ministra del Interior, Carolina Toá, en medio de la crisis de seguridad y que ha sido ella quien ha tenido que recibir todas las balas, que ha tenido que exponerse en medio de este contexto. Todo esto, dicen algunos sectores, en medio de la carrera presidencial. El día de ayer fue consultada respecto a este punto. La vocera dijo que no hay ánimo de polemizar en esta materia, que siempre ella ha respondido temas de todo tipo, no solamente de los temas que a ella le acomodan. El día de ayer también habló, por ejemplo, la oposición. Dicen que este tema se deja en evidencia que se trata de una descoordinación más a propósito de la forma en que se ha comunicado este proceso de expulsión. Recordemos que en un inicio salió la ministra del Interior, Carolina Toá, a explicar este tema desde el punto de vista político, después vino a explicarlo acá a La Moneda el director de Migraciones, Luis Taller, desde el punto de vista técnico. No se entendía muy bien lo que estaba pasando. Finalmente ya sabemos lo que ha ocurrido. 4 personas que han quedado en libertad. Para intentar ordenar el relato, y de hecho también llegó acá a La Moneda la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, pero para la oposición sigue existiendo descoordinación en el Ejecutivo para abordar este tema. Escuchemos al diputado de la UDI, Renzo Trisotti, y al legislador RN, Andrés London. Esto es gravísimo y a las últimas horas hemos visto una serie de contradicciones de parte de distintas autoridades del gobierno. Lamentablemente el papelón continúa. Ahora entendemos por qué la ministra Vallejo creó esta comisión para la desinformación, para hacerse cargo de la misma desinformación que está dando este gobierno a diario. Esto es el corolario de un gobierno que improvisa. Hablamos también con el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Belolio. Él fue director de esta repartición en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Opinó respecto a la forma en que el Ejecutivo ha llevado a cabo estos procesos de expulsión. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Sí sorprende que incluso con los 5 días de plazo que tienen, después de la reforma que hicieron, aún les cuesta materializar estos procesos, cuando en la administración anterior, 7.000 expulsiones, el plazo solo era 24 horas. Esto se explica porque no hay un plan central con el proceso de expulsiones. Estas expulsiones solo se están realizando después de la presión ciudadana y mediática, porque el gobierno siempre fue la lógica de que quien ingresa clandestinamente hay que darle una visa igual. Se habla de falta de voluntad para abordar este tema, este importante tema que es la migración. De hecho, se ha señalado que Luis Eduardo Taller es una persona que ha estado romantizando el tema migratorio toda vez que se dedicaba a esta situación antes de asumir como director del Servicio Nacional de Migraciones. Otro tema es, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri. Ya no solamente son voces de la oposición que piden que lo citen a nuestro país, sino que también lo hizo, por ejemplo, el diputado independiente PPD, Jaime Araya. Escuchemos sus palabras, quien al mismo tiempo defiende las gestiones del Ejecutivo, pero de todas formas señala que acá se tiene que hacer algo al respecto. Lo escuchamos. Tristemente hay que reconocer que se ha hecho esfuerzo por parte del gobierno, pero lamentablemente Venezuela ha dificultado todo lo que ha podido este tema. Así que me parece que básicamente el presidente deberá tomar nota de aquello y llamar a informar a nuestro embajador en Venezuela para sentir la molestia de nuestro país respecto a las tremendas dificultades que pone Venezuela para que uno pueda hacer este tipo de cosas que se pueden hacer con normalidad con otros países. Gravísimo lo han calificado por parte de la oposición, no solo el hecho de que hayan quedado 4 personas en libertad, porque se ha indicado que es normal, es parte del procedimiento que ingresan recursos de amparo en esta materia, pero se ha señalado que el proceso en sí, este proceso de expulsión se ha llevado a cabo de mala manera, de manera descoordinada, por ejemplo, y sobre todo desde el punto de vista comunicacional. El día de ayer, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, el senador RN Francisco Chaguán, señaló que tienen que existir responsabilidades
políticas. Al respecto también se refirió el senador de la UDI, José Durana, que es de la zona, es del norte de nuestro país. Él dice que acá tiene que renunciar Luis Eduardo Taller. Se hayan provocado o se hayan liberado eventualmente aquellas personas que fueron objeto de los decretos de expulsión nos parece grave, y acá por supuesto que hay responsabilidades políticas. Queremos pedir formalmente la renuncia del director nacional del Servicio de Migración. Está desarrollando una actividad, primero que no está en coordinación con su propio gobierno, obviamente no está haciendo el trabajo. Lo cierto es que es un tema que el día de hoy también va a mantener la atención, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación, porque el día de hoy deberían ser expulsados el otro grupo de 4 personas que estaban detenidos, fueron detenidos de manera posterior y que deberían ya ser expulsados en vuelo comercial. Hay que quedar atentos desde el punto de vista político también. Recordemos que está esta disputa entre la ministra del Interior, Carolina Toa, la ministra Camila Vallejo, en relación a quién se expone más a los medios de comunicación ante la ciudadanía en plena crisis de seguridad, así que hay que estar muy pendientes respecto a lo que va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días. Katy y Tomás. Daniela, mira, vamos a seguir conversando contigo desde el Palacio de la Moneda, pero te interrumpimos porque tenemos que ir con... Hay algo que en materia de migración y política comunicacional se entiende poco. Yo entiendo que un día puede haber, o una mañana, ni siquiera un día, una descoordinación. Puede ser que un ministro dijo algo, el subsecretario dijo otro, puede ser. Pero una descoordinación que se prolongue durante días es incomprensible, porque está la SECOM, la Secretaría de Comunicación, están los ministros, se tienen que hablar, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo es posible que día tras día haya declaraciones contradictorias sobre un mismo tema? El jueves de la semana pasada, las autoridades del Interior dieron a conocer que Venezuela había negado la entrada al avión famoso que iba a expulsar a venezolanos desde Chile. Después el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, dijo no hubo negativa del gobierno venezolano. Entonces ahí sí que, versiones absolutamente encontradas, ni siquiera con un matiz. Y la primera versión es de nada más y nada menos que la jefa de gabinete, de la ministra del Interior. Exactamente, claro. Carolina Toa, el jefe de migraciones. No se sabe. Después resulta que pasa el fin de semana, pasa el viernes, el lunes, ayer, Vallejo señaló que las expulsiones de carácter administrativo todavía no se concretaban, a pesar de que ayer se cumplía el plazo de los 5 días. Es un plazo legal. Dice, a través de nuestra Cancillería le hemos transmitido como gobierno con mucha fuerza al canciller venezolano lo importante que es para nuestro país concretar las expulsiones, o sea, echándole la culpa a ellos. Y resulta que después habló Manuel Monsalve, y Manuel Monsalve estaba en un programa en Mega, donde dijo, ¿qué dijo Manuel Monsalve? Dijo, las personas que estaban detenidas son expulsadas en vuelos comerciales y de eso no hay duda, eso ya pasó, y si no ha pasado con alguna va a pasar hoy día porque era el último día. Y después sale Vallejo diciendo las 12 personas, 4 que... No se entiende nada. O sea, hablando el subsecretario del Interior, Camila, que es la vocera, Camila Vallejo, diciendo una cosa distinta. ¿Qué les pasa? Entonces preguntémosles a Daniela. Sí, Daniela nos estaba haciendo una precisión, sigue ahí en el Palacio de la Moneda, porque, sí, bueno, a ella le toca además tener que aclarar esas situaciones. Nosotros acá lo contamos en algún momento en uno de nuestros informativos, la primera versión, luego salir a aclarar la segunda versión. Tani, te escuchamos. ¿Qué les pasa? Sí, de hecho nosotros les decíamos que incluso antes el subsecretario Manuel Monsalve había confirmado esta situación. Se había confirmado que si es que no habían sido expulsados, iban a ser expulsados hoy, él refiriéndose evidentemente al día de ayer, porque ayer vencía este plazo. Nosotros inmediatamente le preguntamos a la vocera Camila Vallejo porque era una información que el subsecretario entregó a otro medio, ¿no es cierto? Y finalmente la vocera acá no entrega una respuesta concreta en ese punto y da la impresión, ¿no es cierto?, que existe una especie de confusión sobre la expulsión administrativa con la expulsión judicial. De hecho, nosotros le preguntamos, estas personas todavía no salen, y es efectivamente. Eso daba a entender que evidentemente habían quedado en libertad. Por eso fue tan grave la imprecisión del día de ayer. Oye, recordemos que Luis Eduardo Taller es jefe de migraciones,
fue el redactor de toda la parte, el ideólogo de toda la parte sobre migraciones del programa de gobierno de Gabriel Boric. Es militante de Convergencia. Es militante de Convergencia Social, que es el partido del presidente de la República. Es muy cercano al jefe de gabinete del presidente, que es Carlos Durán. Ambos militan en Convergencia Social. Estudiaron juntos sociología en una universidad que ya no existe, que es la Universidad Arcis. Han escrito publicaciones, una de ellas llamada Los migrantes frente a la ley. La esposa de Durán, Charlene Dilla, es parte del equipo de asesores de confianza de Luis Eduardo Taller en el servicio de migrantes. O sea, esta es una relación que está totalmente cruzada y se desempeña como encargada de participación ciudadana. Dilla y Taller colaboraron juntos en los proyectos de investigación desde 2015, antes de entrar al gobierno. O sea, la verdad es que es todo un grupo de personas que se conocen hace mucho tiempo y que han participado durante mucho tiempo en estudios sobre migración. ¿Y qué es lo que permite entender, Dani, por qué él continúa en el cargo? Tú mencionabas no solamente lo que estamos revisando ahora, no lo coyuntural, sino que él desde un comienzo ha estado cuestionado, primero por lo que decía Tomás, porque sabemos que para este Ejecutivo el asunto migratorio no solo no era urgente, sino que además tenía un foco diferente o completamente contrario al que se está ahora exigiendo de parte de la ciudadanía. Segundo, porque ya había hecho cometer un error gravísimo a quien fue ministra del Interior, a Isquia Siches, cuando habló acerca de un avión con venezolanos que volvió con todos los pasajeros y eso nunca sucedió. Es decir, constantemente está en cuestionamiento su cargo de una situación tan aguda, tan importante, y continúa ahí, entendemos, por esto, por sus lazos. Y no solamente eso, se ha indicado por parte de algunas autoridades que el presidente Boric ya agotó sus nombramientos, sus balas de plata, dicen algunos. Estamos hablando de 12 nombramientos que tienen que ver con este tipo de cargos, ¿no es cierto? Y en estos cargos se encuentra Luis Eduardo Taller. Sí. Si es que se llegase a sacar a Luis Eduardo Taller, va a tener que definirse una autoridad por la alta dirección pública. Ese también es otro de los motivos por los cuales él seguiría en el cargo. Es un nombre muy cuestionado, muy cuestionado. Están apuntando a él no solamente desde RN, están apuntando a él desde la UDI. La semana pasada hablábamos con el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, decía que la persona que esté en migraciones tiene que dar la talla en el cargo, pero lo cierto es que ya es un nombre que está muy cuestionado en plena crisis migratoria y en pleno fallido vuelo hacia Venezuela. Se dice que esta semana saldría un vuelo charter a Caracas, pero vamos a ver qué va a pasar con estas personas restantes, ¿no es cierto? Porque ya han salido 4, solo 4, deberían salir 4 más el día de hoy a través de vuelos comerciales, pero bueno, hay que ver qué va a pasar con el resto. Ya, esperemos a ver qué es lo que pasa con él. Lo que tú dices, el dato es muy importante, ¿eh? No puede haber una designación solo política en su reemplazo. Claro. Es un dato que seguramente frena despedir a Taller. Eso es. Exactamente. Ya, estamos al habla. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Dani. Hasta pronto. Gracias, muy buenos días.